Hola, Chari. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El tema de hoy se titula Los mandamientos de Yahshua. Creo que es un tema bastante importante porque se nos ha enseñado que debemos de obedecer a Yeshua, a sus mandamientos, ¿verdad? Vamos a saber cuáles son esos mandamientos, porque a lo mejor ni siquiera los conocemos y como no los conocemos, pues no los obedecemos. Al igual que los mandamientos de la Torá, como estuvimos leyendo todo, cada uno de los 613, muchos no los conocían y quedamos todos impresionados como sin saber hemos estado guardando muchos mandamientos dictados por Dios en la Torá y otros que nunca nos imaginamos que eran mandamientos y que ahí están escritos. Entonces, pues también es importante conocer los mandamientos de Yahshua. En caso de que Yahshua haya dado otros mandamientos diferentes a la Torá, vamos a ver si realmente dio mandamientos distintos a la Torá. Esto nos va a ayudar a identificar doctrinas que se nos han inculcado como bíblicas y que probablemente, ya iremos descubriendo, no lo son. Como por ejemplo, todos se van al cielo cuando mueren. Hay muchas religiones y denominaciones que eso creen. Otra cosa es que Jesús nació en diciembre 25. Otra, Jesús murió en viernes. La Pascua romana siempre es de viernes a domingo. El día del Señor es el domingo. Podemos comer alimentos impuros. Israel fue desplazado por la iglesia cristiana. La ley fue abolida en la cruz. No necesitamos ya el Antiguo Testamento, solo el Nuevo Testamento. Hay 3 dioses en uno. La Santa Cena. Las fiestas de Yahweh son solo para los judíos. El Shabbat solo se practica en el judaísmo, entre otras cosas, ¿no? Vamos a empezar leyendo Juan 15. Juan 15, del 14 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No, del 14 al 16. Ah, del 14 al 16. Sí, 14 al 16. Sí, perdón. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llaméis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Entonces aquí vemos la importancia de conocer los mandamientos de Yeshua. Dice que nosotros seremos sus amigos si hacemos lo que Él nos ordena. Si obedecemos sus mandamientos. Entonces, esa es otra de la importancia de conocer sus mandamientos. Yo quiero en lo personal ser amigo de Yeshua. Si ustedes quieren ser amigos, pues hay que obedecerlo. Pero obviamente para obedecerlo debemos conocer los mandamientos. Durante mucho tiempo hemos dicho que obedecemos o que tratamos de obedecer a Dios, pero si hemos ignorado sus mandamientos, pues es imposible ser obediente cuando se ignora en qué quiere Dios que seamos obedientes.
¿Recuerdan la parábola del sembrador? Está en Mateo 13, del 3 al 9. Ahorita vamos a ver por qué es importante esta parábola. 13. Mateo 13. Dice, entonces él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar. Y al ir sembrando, sucedió que parte de la semilla cayó a un lado del camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales que no tenían mucha tierra, y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero al levantarse el sol, se marchitó y se secó, por no tener raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero al crecer, los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra fértil, y produjo fruto a 100, a 60 y a 30. El que tenga oídos para oír, entienda. Aquí está hablando de un sembrador y una semilla, o semillas. ¿Ustedes qué creen que se refiere con las semillas? ¿O a qué representa la semilla? Aquí adelantito está la explicación. Es la palabra. Es la palabra, exactamente. Si recuerdan lo que leímos en la parashá anterior, un mandamiento de Dios es que no debemos de mezclar semillas. ¿Sí se acuerdan? Sí. Básicamente, Levítico 19 habla de no mezclar las cosas, las semillas, los hilos de la ropa, y por ahí creo que menciona otra cosa. Y efectivamente, ahorita vimos que la palabra es representada con una semilla. Entonces, si Dios nos pide que no mezclemos semilla, ¿a qué se referirá? Levítico 19. Que está semilla limpia. A no mezclar doctrinas Ajá. de hombres, de Dios. Limpia, pues. Exactamente. Sí. En Levítico 19 dice, mis estatutos guardarás, refiriéndose a la parte esta de las semillas. Desde el principio, Dios hizo una separación. A Dios nunca le han gustado las mezclas, ni entre razas de animales, ni entre razas de pueblos, menos con su pueblo, ni entre semillas de distintos frutos o árboles. Incluso al principio en la creación hizo una separación de entre el árbol de la vida, y sabemos que la Torá es la vida, es un simbolismo de la Torá, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sabemos que este último árbol parece que era muy atractivo a la vista, ¿no? Se antojaba su fruto. Y hablando las palabras de la serpiente antigua, este árbol del conocimiento del bien y del mal nos da la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Sí recuerdan qué dijo la serpiente? ¿Por qué habrá tantas religiones y tantas denominaciones? Porque cada cual enseña conforme a su conocimiento o a su imaginación o a su conveniencia y no conforme a la Torá. Las doctrinas humanas parecen con mucha sabiduría, así como el árbol del bien y del mal. Incluso algunas doctrinas son muy parecidas a la Torá, como por ejemplo ya hemos leído varias indicaciones de los fariseos que parecen a las indicaciones de Dios, pero por obedecer esos mandamientos fariseicos se invalidan muchos mandamientos de Dios. Entonces, debemos de aprender a separar esas semillas de doctrinas humanas de la semilla verdadera, de la semilla de la palabra. Porque si mezclamos en un mismo campo una semilla de trigo y una semilla de cizaña, a la vista son muy parecidas, pero la cizaña está hueca, no tiene fruto. Y algo muy interesante que aprendí de la cizaña, para diferenciar la cizaña y el trigo, es que el trigo se inclina.
como si se inclinara hacia Dios, ¿no? Es una representación. En cambio, la cizaña está erguida, altiva, orgullosa, pero sin fruto. Pues bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. Esta es una mini encuesta, a ver qué dicen ustedes. Estamos hablando de los mandamientos de Yeshua, ¿verdad? Hay que conocerlos y hay que obedecerlos para ser amigos. Pero, ¿ustedes creen que deberíamos ser marianos? ¿Qué dicen? ¿Que sí? Sí, yo sí. A ver, ¿quién da más? Yo digo que sí. Ni Mariano. Yo ¿No? digo que sí. A ver, va ganando que sí. ¿Quién dijo que no? ¿Ada? Ada, mamá. ¿Quién más quiere opinar? ¿Marianos? Ajá, marianos. ¿Qué quiere decir mariano? Seguidor de María, ¿no? Ajá. Sí, ¿cómo no? O obediente a los principios de María, por ejemplo. Ah, ya. O seguidor Sí, de sí, los sí. principios de María. Bueno, María fue obediente. Yo también en lo que ¿Quién dijo sabe? en la Biblia sí. Sí. Entonces sí. Todos dicen que sí, menos Ada. Sí. Ok, vamos a comprobar si debemos ser marianos o no. Juan 2:5. Para los que no sabían, María dio un mandamiento en la Biblia. Hagan lo que él Dos dice. cinco. Entonces, en este sentido, debemos ser obedientes al mandamiento que dio María. Al único mandamiento que dio María. Aquí son las fiestas de las bodas de Canaán, que ya todos conocemos. Se acaba el vino y luego viene Yeshua y le habla a la mamá y Yeshua hasta como que se molesta con ella porque le dice que a mí y a ti, mujer, mi hora aún no ha llegado. Y enseguida viene el mandamiento de María. ¿Qué dice? Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os diere. Ajá. Exactamente. Entonces, el mandamiento de María es que haga, y fíjense a quién les dijo, a los que servían, y nosotros Sí. debemos de ser esas personas, esos que sirven. Dice, es Juan 2:5. Ah, ya. Ujú. Hagan lo que él, o sea, Yeshua, les diga. De lo que les dice. Entonces hay que hacerle caso a María y hay que obedecer lo que Yeshua dice. Y dice todo. Y dice todo, exactamente. Ujú. Ahora fíjense. ¿Yeshua habrá mandado obedecer la Torá o no? Porque Sí. a nosotros, Claro. ¿sí? Porque a nosotros se nos ha enseñado que la Torá fue clavada en la cruz y fue invalidada y ya no es necesaria. Ajá. Pero vamos a ver en palabras del mismo Yeshua, que dice Mateo 23. Ujú. Del 1 al 13. Dice, dirigiéndose Yeshua después a la multitud y a sus discípulos, les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Cuál será la cátedra de Moisés? Pues la Torá. El Shabbat. Ajá. Exactamente. ¿Quién dijo eso? ¿Shari? Yo oí una voz por ahí. Lo que ¿Nada? Ok. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, los escribas y los fariseos enseñan la Torá. Por tanto, fíjense, aquí va un mandamiento de Yeshua y este es mandamiento directamente de él. Por tanto, cualquier cosa que les digan que guarden, ¿de qué? De la cátedra de Moisés, o sea, la Torá, guárdenla y pónganla por obra
pero no hagan conforme a sus hechos, porque ellos dicen, pero no hacen. Los hechos de los fariseos son sus mandamientos, sus doctrinas de hombres, obviamente. Porque atan cargas pesadas, colocándolas luego sobre las espaldas de los hombres, pero ellos mismos no las quieren tocar ni con el dedo. Y todos sus hechos los llevan a cabo para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y prolongan sus flecos de sus túnicas. Les gustan los lugares de honor en los banquetes y los principales asientos en las sinagogas. Los saludos reverentes en las calles y ser llamados por los hombres rabí. Pero a ustedes que no los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes sus hermanos. A ninguno llamen padre en la tierra, porque uno es su padre que está en el cielo. Tampoco que los llamen dirigentes, porque uno es su guía, el Mesías. Sino que el mayor entre ustedes sea su servidor. Porque el que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas con el pretexto de hacer prolongadas sus oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino del cielo ante los hombres, y no entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Y bueno, sigue todo el capítulo dándoles una paliza verbal a los fariseos y a los escribas, que son personas que conocen la Torá incluso de memoria, pero poco les importa, porque prefieren ellos imponer doctrinas humanas, mandamientos humanas, por sobre los mandamientos de Dios. Aquí vemos algunos otros mandamientos de Yeshua, que dice, ustedes que no los llamen rabí, o sea, no los llamen maestros. A ninguno llamen padre en la tierra. Tampoco llamen dirigentes o líderes, porque solo uno es el líder, el Mesías. Y etcétera, ¿no? Aquí encontramos otros mandamientos de él mismo. Pero el principal, y de donde derivan todos estos mandamientos, si se fijan, ninguno se contrapone a la Torá. Al contrario, muchos de estos están explicando los mandamientos que ya hemos visto en la Torá. Por ejemplo, el día de ayer que estuvimos leyendo acerca del amor al prójimo como a uno mismo, y ya vimos también quiénes son los prójimos. Pero aquí lo importante es lo que dijo al principio, que debemos de hacer cualquier cosa que digan que guardemos acerca de la Torá. Si en la Torá dice que guardemos esto, lo guardamos. Si en la Torá dice que festejemos lo otro, lo festejaremos. Por mandamiento de Yeshua. Okay. Y para no hacer más larga la plática, le preguntaron a Yeshua que cuál era el más grande mandamiento. Mateo 22. Esto ya lo hemos leído y requete leído, pero para que quede completamente claro. 22, del 36 al 40. Yo lo leo, Alma. Adelante. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias. Bueno, aquí está diciendo Yeshua que toda la ley y todos los profetas dependen de estos dos mandamientos, de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra fuerza y toda nuestra mente. Y el segundo es similar, amar al prójimo. Y
Esto ya lo hemos super leído también varias veces. Primera de Juan 5. ¿Qué es el amor al prójimo? ¿Qué es el amor a Dios? 5:3. Ajá. Desde el 2 dice, en esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Dios, o sea, a nuestros prójimos. Cuando amamos a Dios y ponemos por obra sus mandamientos. O sea que primero es necesario amar a Dios, porque amando a Dios vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Pero en qué consiste el amor a Dios? Versículo 3. Porque en esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. También ya leímos ayer, precisamente, que si no obedecemos uno de los mandamientos, y esto está aquí en el Nuevo Testamento, ahorita les digo la cita, si no obedecemos uno de los mandamientos, somos culpables de toda la ley. Entonces, Oye, Artur, Ajá. Artur, aquí en el versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y dices los prójimos. Pero entonces aquellos que no se consideran hijos de Dios, ¿cómo está el tener que amarlos? Ahí está. Eso lo explicamos ayer. Ayer está súper explícito quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a la casa de Israel, todos nuestros conciudadanos. Y a ellos la indicación es amarlos como a nosotros mismos. Correcto. O sea, ¿cómo se ama usted mismo? Ayer le estábamos poniendo ejemplos. Pues usted procura lo mejor para usted, la mejor comida, la mejor ropa, su bienestar total, ¿no? Zapatos cómodos. Zapatos cómodos, así es. Pero también se nos indica amar a nuestros enemigos. Y según lo que estuvimos descubriendo ayer, es que nuestros enemigos no es nuestro prójimo. A ellos solamente se nos indica amar, no como a nosotros mismos, simplemente amar. Y el amor a los enemigos es servicio. También está explicado que dice, si ves a tu enemigo caer, ayúdalo a levantar. Si ves que su animal se cayó por la carga, ayúdalo a levantar al animal. Para nuestros tiempos, si ves que nuestro enemigo tiene hambre, hay que darle de comer. Si se le ponchó la llanta, pues lo ayudamos a cambiar la llanta. Quizá Romanos 12:10 nos ayuda a entender un poquito más esto. Romanos 12:10. ¿Romanos 6? 12:10. 12:10. Ajá. Dice, sean afectuosos con sus hermanos y ámense unos a otros, prefiéranse unos a otros en cuanto a honra, hablando precisamente de los hermanos. O sea que sí debemos de preferir a nuestros hermanos, tanto de sangre como de casa de Israel. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver qué dice Apocalipsis. Apocalipsis 14, que también ya hemos super leído. (14:12). ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ajá. Entonces, si nosotros nos consideramos santos, y al ser santos me refiero como pueblo de Dios, porque solamente perteneciendo al pueblo de Dios podemos ser santos, entonces esta es la paciencia que deberíamos
seguir, o esta debería ser nuestra paciencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. En la versión que tiene la señora Ada, ahí dice súper claro. ¿Sí está conectada? Sí, ¿quieres que lo lea? Sí, por favor. Dice, aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los Kadoshim de Yahweh, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe de Yahshua. Gracias. Pues ahí concluimos. ¿Alguien quiere opinar? Tal vez para algunos, como un servidor de joven, tuve la inquietud de la diferencia de dioses, pues, realmente. O bien Yeshua era un profeta, un mártir, un salvador, o Dios mismo. Y bueno, afortunadamente la misma palabra trae la respuesta. En 1 de Juan 5:20, 1 de Juan 5:20, voy a leerla en la Peshita. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Estemos en él, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, realmente este versículo es muy aclarador de dudas que uno puede tener. Bueno, por fin, yo creo en Cristo, pues sí, pero ¿Cristo qué? Y Dios, y la separación entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que eso ha hecho un daño espantoso a la comprensión fácil de la palabra. También en Tito 2, 13 o algo así. Tito 2, 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Estoy leyendo en la Reina Valera. O sea que por donde quiera que se le busque, finalmente, por aquello de que quisiéramos solamente guardar a los mandamientos que pudiéramos encontrar en el Nuevo Testamento, pues resulta que el Antiguo Testamento pues también habló Yeshua. Y no que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, en el principio era Yeshua, y Yeshua, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, es como para entender con más claridad que lo que diga Yeshua, pues es lo que dice Yahweh. ¿Sí? Y de hecho, uno de los mandamientos que con frecuencia comento, es uno que casi todos se nos van los pies, y es de preocuparnos. Porque curiosamente, Yahweh en el cuerpo de Yeshua nos manda que por nada estemos preocupados, pero la cultura nuestra da la impresión que alguien que no se preocupa es una gente enajenada, tonta o ignorante, pues no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Por lo tanto, hay que estar siempre preocupado. Pero curiosamente,
los doctores estudiosos, las gentes que observan este negocio, saben perfectamente que la gente más preocupona es la gente que más se enferma fácilmente. Y es un mandamiento. Es lo interesante, que nosotros aquí mismo pagamos la falta del cumplimiento de este mandamiento, por ejemplo. Bien sencillito, que aparentemente para nada nos sirve para vida eterna, aparentemente. Pero por lo menos para la tierra nos hace estar un poquito más incómodos con las enfermedades y sobre todo con la zozobra, porque dejamos entrar la preocupación y ya ahí estamos desobedeciendo a Yeshua. Sí, así es. ¿Algún otro comentario? Solo para preguntarle a mi hermana Ada que si ya se convirtió en seguidora de María. Nomás con ciertos cuidados, mi hermano, no me vayan a confundir con las que caminan por Ávila Camacho, vestida de azul y con flautas. Oye, hermana, hace como unos 28 años, en una de las clases en El Buen Pastor, en la clase de adultos, estábamos, yo era un alumno más. Les comenté que, hermanos, fíjense que he descubierto que yo soy mariano, me declaro mariano, y gracias a Dios soy mariano. Y todo el mundo voltea a ver y casi me comen. Y Pues sí, me imagino. la hermana Tina estaba ahí, la hermana Anita, mi madre, todo el mundo espantado cuando yo me estaba convirtiendo en mariano, ¿no? Sí. Y les leí el versículo y bueno, ya quedaron conformes finalmente. Yo con sus reservas, pero sobre todo para que no me confundan con las del uniforme azul y la flauta y el 12 de quién sabe qué mes, caminando por la de Ávila Camacho. Bueno, muy bien. Por eso hay que tener cuidado con las palabras y los versículos, ¿verdad? O sea, yo lo digo de broma. Sin embargo, si uno comenta este versículo con un católico, pues sigue haciéndose bolas por las cosas que no entiende, ¿sí me entienden? Con las cosas que no logra descifrar y entonces dicen, no, sí, y dejar. Entonces dicen, no, sí, es la Madre de Dios, entonces por eso hay que seguirla y creerle, hincársela y rogarle y suplicarle a ella para que ella nos conceda. Y yo como condorito, ¿verdad, Flop? Pues sí, al final cada quien le acomoda como le conviene, aunque esté bien claro. Y ellos, desafortunadamente, les predomina en la mayoría de la población, les predomina este tipo de confusiones que sí son, que sí debemos de tener cuidado nosotros cuando la manejemos con ellos, ¿no? Entre nosotros nos podemos reír y vacilar como ahorita, pero ya Sí, así es. con los que no, pues no. De hecho, hay algo que caracteriza a los judíos en específico, que su forma de ser y de hablar es sarcástica, son muy sarcásticos ellos. Entonces, si trasladamos ese sarcasmo a la Biblia, hay muchos pasajes que si los vemos ahora con perspectiva hebrea o judía, los vamos a entender de una mejor manera. Por ejemplo, hablando de los mandamientos de Yeshua, vamos a ver qué dice Lucas 16:9.
Yo les digo a ustedes, hagan amigos mediante esta riqueza injusta para que cuando ésta se acabe, los reciban en sus moradas eternas. ¿Ya vieron? Sí. ¿Cómo dice la Reina Valera? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Fíjense, ahí lo podemos tomar de varias formas, ¿no? Y es otro mandamiento de Yeshua, que debemos de hacernos amigos por medio de las ganancias injustas. Entonces ahí se puede interpretar como que podemos hacer tranzas y hacernos amigos, o que también se puede interpretar como que todas nuestras ganancias son injustas porque somos malos, ¿no? Y la otra es que es un tipo de sarcasmo. Decir esto, sí, síganse haciendo amigos con las ganancias injustas, a ver si así los reciben en las moradas eternas. Entonces todo cambia con la perspectiva en que se lea. Yo en lo particular, este pasaje lo he aplicado de manera simple. No merecemos nada. Entonces, todo lo que Dios nos da es inmerecido. Todo es inmerecido. Todo, absolutamente todo. Entonces, de lo que Dios nos da, que es inmerecido, podemos nosotros apoyar a los que están más amolados que nosotros. ¿Ah? Así es. También puede ser por ahí. Yo así lo he manejado este pasaje, ¿eh? Sí, Sí. así es. Pues bueno, ¿algún otro comentario? ¿Nadie? Bueno, entonces, si quieren podemos orar para terminar esta reunión. ¿Alguien quiere orar? Y aprovechamos para orar por... ¿Cómo dijiste que se llama, Elvira? ¿Miguel qué? Miguel Ángel Garduño. Miguel Ángel Garduño. Garduño. Ajá. Ok. ¿Y qué edad tiene? Garduño. Garduño. ¿Garduño o Gar- Garduño. ¿Con C? G de gato. Garduño. Garduño, ok. ¿Qué edad tiene él? Como 59. Ok. ¿Alguien quiere orar? Bueno, yo oro. Gracias, Señor Dios Yahweh, porque nos has permitido reunirnos nuevamente. Gracias porque hemos leído tu palabra y sabemos que tu palabra es vida y es salvación. Gracias, Señor Dios, porque tú nos has elegido para ser parte de tu pueblo. Te pido, Padre, que nos des entendimiento, que lo que no podamos entender, que tú nos ayudes, porque queremos ser obedientes a tu palabra y queremos ser amigos de Yeshua. Y sabemos que para ser sus amigos necesitamos ser obedientes a sus mandamientos. Gracias, Padre, porque tú has tenido misericordia de nosotros y a pesar de ser desobedientes e ignorantes en tu palabra, tú siempre nos has ayudado y nos has provisto de todo lo que necesitamos. Te pido una bendición especial por los que están conectados, por los que van a escuchar este mensaje. Te pido, Padre, que lleve salvación a sus casas y que los bendigas, que des alimento en abundancia, Padre, y que sigas cuidando de nuestra salud. Guárdanos de coronavirus, guárdanos de accidentes, de violencia, Padre. En este día también queremos pedirte por Miguel Ángel Garduño, que parece ser que tiene coronavirus. Te pido que tú tengas misericordia
de él, que tú permitas que él toque tu manto y que pueda tener sanidad. Pero, Señor, de manera especial te quiero pedir que él pueda reconocer que esa sanidad vino únicamente de parte de ti, no de ningún otro mediador, de ningún otro persona, sino solamente de ti, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que tú nos has escuchado, y gracias porque tú eres misericordioso, y sabemos que vas a hacer un gran milagro con Miguel Ángel. Te pido, Señor, que si él no te conoce aún, que tú también tengas misericordia y que él pueda reconocer tu salvación, Yeshua, y que pueda ser salvo él y su familia. Te pido que nos permitas descansar esta noche, que nos bendigas con un bonito sueño reparador, que despertemos descansados y con salud, Señor. En el nombre de Yeshua te lo pido y te doy gracias. Amén. 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 Gracias. Amén.